Conjugar, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 17ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cidadania e Práticas Educativas, realização dias 18, 19 e 20 de agosto de 2026. Buenos días, buen día. Me llamo Encarna González Herrero y trabajo en el IES Cuenca del Nalón, en Asturias, España. Mi trabajo consiste en enseñar español a alumnado con desconocimiento del español que llega procedente de países como Marruecos, Argelia, Brasil, Portugal, Ucrania, Rusia, Senegal, Palestina, Mauritania. Mi trabajo consiste en enseñarles el español como segunda o tercera o cuarta lengua, ya que sus lenguas maternas son pues el árabe, el tamazight, la darija, el ucraniano, el ruso, el portugués, el wolof, con lo cual este alumnado procedente de estos países son adolescentes, que sus edades abarcan pues entre los 12 años a los 16, 17 años, algunos incluso 18. Mi trabajo consiste en ir a los centros educativos, a los institutos a lo largo de toda la cuenca minera del Nalón, en los que están escolarizados la mayor parte del tiempo. Este alumnado, a lo largo de esta ponencia, iré desarrollando, mostrando con ayuda de la TRIN diferentes libros que han servido para mi desarrollo profesional y considero muy relevantes para abordar la respuesta educativa ante las necesidades de este tipo de alumnado. Este alumnado está en un proceso de duelo migratorio y necesita pertenecer a la nueva sociedad acogida en la que se ven inmersos. Esto los diferencia de otro tipo de adolescentes donde comparten pues, la etapa evolutiva en la que se encuentran y necesitan ir elaborando ese duelo migratorio que les lleva a vivir muchos choques culturales a lo largo de sus primeros meses en el nuevo contexto. Pero la elaboración de esos choques les ayudan a ir superando diferentes etapas del duelo y la lengua española no solamente es una herramienta de comunicación, sino que entiendo que es una herramienta que nos ayuda a ir elaborando todos esos choques y a ir reconstruyéndose como personas que deben de ser acogidas en la nueva sociedad y para ser capaces de elaborar y desarrollar nuevas formas de relación en las sociedades de las que forman parte. Para este alumnado, este proyecto comenzó con una pregunta que vino de uno de ellos al llegar a clase y ver el cartel en el cual aparecía 25N y me dijo: profe, 25N es Navidad. Y dije: ¿cómo? Dice: sí, el 25N no es Navidad. Y dije: no, 25N no es Navidad, 25N es el 25 de noviembre. 25 de noviembre, noviembre. ¿Y ese qué día es? Dije: bueno, pues es el Día Internacional contra la Erradicación de la Violencia de Género. Los ojos se abrieron como platos. ¿Y qué es todo eso? Empezamos a hablar y a desarrollar y a entender qué era la violencia de género, por qué sabía qué era la erradicación, que claro, aparecen diferentes significantes ante significados que ellos sí tienen adquiridos, pero necesitan ir adquiriendo nuevos significantes. Este es un proceso en el cual pues, todas estas situaciones para ellos es un choque tremendo al descubrir cómo, por ejemplo, en diferentes países se trata de erradicar esta violencia a través de diferentes propuestas, como por ejemplo las de Mali, el movimiento a favor de las libertades individuales en Marruecos, dirigido por Betty Lagarde, donde plantea, pues, por ejemplo, organizar besadas en público y cómo ese tipo de acciones pueden ser castigadas pues, con penas de cárcel, algo que les choca muchísimo, por ejemplo, al alumnado procedente de Brasil, no de Portugal, donde ese tipo de
de acciones, pues las ven con naturalidad y como algo normal y normalizado en sus contextos. Y ellos también y ellas aquí empiezan a ver, pues eso, ese tipo de relaciones y vínculos afectivos que deben de empezar a reelaborarse y entender de otra manera en el nuevo contexto en el que están. Y ver esa diversidad, esa realidad que es poliédrica, donde hay diferentes formas de entender las relaciones y los vínculos afectivos. Todo esto nos lleva a también ir elaborando y reelaborando toda esa cultura de la que proceden y de la cultura de acogida y cómo se tienen que ir estableciendo otro tipo de vínculos y de relaciones en los cuales hay que ir conociendo diferentes aspectos de cómo se entiende esa realidad, incluso desde sus contextos donde aparecen nuevas formas de interpretar y de ver también esa realidad, donde ellos y ellas tienen que dialogar. Y es como si el hijab empezara a una conversación con una camiseta de tirantes, digamos, por materializarlo de una manera poética, ¿no? Donde tienen que empezar a entenderse y empezar a ver diferentes puntos de vista de lo que implica, pues, ponerse el hijab, no ponerse el hijab, qué consecuencias tiene, qué pasa si lo uso aquí, si lo uso allí, cuáles son las formas de interpretar esa acción desde aquí, desde allí, desde mi gente de mi familia, desde el profesorado, mis compañeros, cómo todas esas situaciones de violencia, de micromachismos, se van desarrollando y se van desenvolviendo. Este proyecto nos sirvió para conocer pues, esos tipos de violencia que van apareciendo no solamente en contextos cotidianos donde ellos están desarrollándose, sino también conocer esos contextos a nivel internacional y a nivel mundial. Y ir apareciendo pues, esos tipos de violencia. ¿Por qué se celebra a nivel internacional? Conocen la figura de las hermanas Mirabal y todo esto se va desarrollando en grupos bastante heterogéneos, donde hay diferentes niveles de español que abarcan desde una A1 a una A2 y donde decidimos ir estableciendo diferentes actividades en las cuales, trabajando a diferentes niveles, iban a poder ir desarrollando y formar parte de un proyecto común que se desencadenaba en una actividad final que era la elaboración de un vídeo sobre el 25N. Para elaborar este vídeo incorporamos también lo que era el lenguaje plástico, ya que muchos pues todavía no tenían, estaban aprendiendo pues los meses del año, los días, los números, entonces bueno, había diferentes niveles, con lo cual el lenguaje plástico nos sirvió para ir elaborando pues también la participación de este alumnado en el proyecto de una forma donde ellos también tenían una presencia y ellas ir elaborando esos marcapáginas donde también se celebraban con sus compañeros iguales de aquí, donde iban a poder regalar esos marcapáginas sobre el 25N y compartir con ellos esa experiencia de que ellos también entendían lo que era la celebración de ese día para después desarrollar actividades que también iban a desarrollar en la clase. Establecer, entonces, ir elaborando ese cartel en el cual se incorporaba pues esas cruces que les llamaban la atención por los feminicidios en México, donde ellos elaboraron esas cruces rosa y escribieron los nombres de mujeres muertas, ¿no? Asesinadas. Después esa visión de establecer ese río en el cual la violencia arrasa y aparece en cualquier contexto, incluso en las sociedades del primer mundo, donde también hay una violencia de género patente y donde, por desgracia, tenemos que luchar contra esa violencia en todos los contextos, pues van apareciendo esos puentes entre una cultura y otra, donde ellos tienen que ir elaborando ese puente contra la violencia y contra toda la discriminación con la que se van encontrando, todo el racismo y toda la discriminación. Para lo cual, pues bueno, el ver este vídeo, yo creo que es un reflejo donde aparece todo el trabajo que han elaborado ellos y bien merece dar 2, 3 minutos de esta ponencia para
que se escuchen las voces, sus voces, ¿no? Que son los verdaderamente protagonistas de este proyecto. Un río en su agua flotan las cruces con el nombre de las mujeres asesinadas por sus maridos, novios, hijos, tíos. Son cruces de color rosa y viene de México. No podemos olvidar a María, Lucia, Khadija, Patricia, Salma, Aya, Hanan, Muchas mujeres están muriendo al día, 130 mujeres en todas las orillas, mujeres rusas, ucranianas, palestinas, marroquíes, españolas, brasileñas, portuguesas, amazigh. Las tres hermanas Patricias, Minerva, Teresa siguen viajando en nuestros sueños, pidiendo justicia, gritando, reclamando no a la violencia. لا للعنف ضد المرأة. No a la violencia. Não à la violência. Tenemos que seguir construyendo el puente que nos lleva de una orilla a otra orilla, sanas, libres, para crear un mundo justo, igualitario, pacífico, sin guerras y sin violencia. No a la violencia. لا للعنف ضد المرأة. No a la violencia لا للعنف ضد المرأة. No a la violencia لا للعنف ضد المرأة. No a la violencia لا للعنف ضد المرأة. Bien, con este vídeo culminó el proyecto donde también se abarcaban otras actividades como fue la elaboración de un quiz con diferentes preguntas por parte de ellos y diferentes tipos de respuesta para elegir que aparecen en el blog bajo la etiqueta 25N. Este proyecto, como conclusión, podemos decir que este proyecto nos lleva a poder entender que el conocimiento y el desarrollo del español no solamente no es una herramienta de comunicación, sino también es una herramienta que nos lleva a poder reelaborarse como personas que tienen que crear y tienen que participar en sociedades que tratan de ser pues antirracistas, más justas, más igualitarias y más libres. Esa libertad conlleva pues una responsabilidad y estos jóvenes deben de ir desarrollando diferentes formas de diálogo y de conocimientos que les permitan ir reelaborándose y ir recolocándose como personas que deben de ir desarrollando estas sociedades. La violencia, por desgracia, es algo que está patente en todas partes. Hay una violencia institucional ante la cual también debemos de luchar como docentes y debemos de dar visibilidad a este tipo de trabajos, a este tipo de propuestas, donde nuestro alumnado, que por no conocer la lengua muchas veces es apartado, debe de tener su protagonismo y debe de ser escuchada su propia voz. Con lo cual, yo creo que es importante y doy gracias por poder desarrollar esta propuesta en la cual pues mi alumnado se siente pues un poco más acogido y se siente un poco más capaz y en valor para poder desarrollar pues todo el conocimiento y todo el bagaje que traen consigo, el cual pues muchas veces es un lastre y debería de ser considerado como una gran riqueza con la que vienen y que les ayuda a seguir elaborando y desarrollando puentes para poder relacionarse entre un lado y otro, entre la cultura de acogida y la cultura a la que pertenecen y poder generar otra cultura, ya que la cultura es algo, no es megalítico, no es algo que esté intacto, que no se vaya transformando, sino es algo que está en continua transformación. Y tanto aquí como allí, los que están en la diáspora, como los que están en los países de emisores de personas de migración, pues se van desarrollando y las culturas van evolucionando. Y la cuestión de la identidad, entender la identidad como un concepto que es algo en evolución y algo que está evolucionando y transformándose, no como algo vinculado a la religión,
vinculado estrechamente con una religión o con una forma con unas costumbres, ¿no? Sino como algo mucho más abierto, mucho más plástico y que de los diferentes lenguajes, como los plásticos, los musicales, los poéticos, ayudan a ir elaborando también esa transformación. Muchas gracias y espero que les haya resultado interesante esta propuesta. Realização Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.